Conocemos casi todas las razones para saber por qué somos como somos, pero siempre nos olvidamos de las razones para saber por qué vivimos como vivimos en el mundo moderno. Fue la culpa o el éxito de un grupo de sabios que se reunían en el siglo XVII en una taberna las noches de luna llena. Inventaron todo lo que pedimos todos. En la segunda mitad del siglo XVIII, un grupo de científicos, inventores y pensadores se reunían en Birmingham y sus alrededores, en las Midlands inglesas. La mayoría procedían de familias humildes y vivían alejados de los centros de poder, pero juntos iban a cambiar el mundo para siempre, y lo sabían. Era la Sociedad Lunar, y bromeaban entre ellos llamándose lunáticos. La explicación es que se reunían cada luna llena para tener luz suficiente para volver a casa. Una elección tan pragmática como sus miembros, porque su pasión por la ciencia era tan grande como su convicción de que debía servir para mejorar la vida de toda la humanidad. Y esto les convirtió en el motor de arranque de la madre de todas las revoluciones del siglo XVIII, la Revolución Industrial. Mezclando ciencia, arte y comercio, estos hombres construyeron fábricas y máquinas de vapor. Emplearon nuevos medicamentos, planificaron canales, hicieron elevarse globos, bautizaron plantas, descubrieron nuevos gases y minerales y crearon objetos de una belleza nueva. Cambiaron la cara de Inglaterra y la del resto del mundo. Nos empujaron a traspasar el umbral de la modernidad. ¿Quiénes eran? Erasmus Darwin, médico, inventor, poeta y medio siglo antes que su nieto Charles, pionero de la teoría de la evolución. Josiah Bedwood, un ambicioso ceramista y el otro abuelo de Charles Darwin. Matthew Boulton, flamante director de la primera gran fábrica de Inglaterra e inventor del sistema monetario antifraude. Su entusiasta socio escocés, James Watt, conocido mundialmente por inventar la máquina de vapor. Y Joseph Priestley, el pastor anglicano que descubrió el oxígeno e inventó, entre otras cosas, la goma de borrar y el agua carbonatada. Este era el núcleo central, pero la sociedad llegó a tener 14 miembros. Sin embargo, era mucho más que un grupo de individuos brillantes, porque se entregaban a un intercambio de ideas y a un esfuerzo común que les llevó a los límites del conocimiento de su época, sin perjuicios, con esperanza, con emoción. Quizás ese sea su mayor legado, la confianza inspiradora y la pasión con la que ellos, cada uno a su manera, alcanzaron la luna. La escritora Jenny Uglow es miembro de la Royal Society de Literatura de Londres. En su libro The Lunar Men, The Friends Who Made the Future, 2002, Uglow traza la historia de la Sociedad Lunar de Birmingham, un ejemplo de interdisciplinaridad en los albores de la Revolución Industrial. Era en un lugar como este, en una taberna como esta, pero no aquí en Londres, sino en Birmingham, la cuna de la Revolución Industrial. Y en una taberna como esta se tramó literalmente el mundo moderno. Bueno, lo vamos a ver con Jenny Uglow. Jenny, nice to have you here. Jenny, estupendo tenerte aquí. Es un placer estar aquí. Era un grupo de personas fantástico. Se reunían las noches de luna llena porque así podían ver por dónde pisar, ¿no? Eran maravillosos porque en realidad fueron los pioneros no solo del mundo moderno, sino también del método científico y en cierto modo de la revolución científica. Constantemente hacían preguntas a la naturaleza, no como nosotros que hacemos preguntas a las personas.
¿Cómo los describirías? Has pasado años estudiándolos. Sí, lo más importante es que la Sociedad Lunar de Birmingham era un grupo de amigos que se formó poco a poco y que trabajaron juntos durante unos 35 años, hasta que se hicieron mayores y se murieron. Cada uno tenía un interés en particular en química, astronomía, en medicina, en gases. En materiales también. Sí, en materiales. Y en el vapor y en la energía. Y lo que es muy importante es que tenían diferentes personalidades y venían de campos diferentes. Unos eran académicos, otros eran teóricos, otros eran hombres muy prácticos, sin formación universitaria. Y justo por eso había un verdadero intercambio de conocimientos entre ellos. Y todos estaban convencidos, es extraño, ¿no?, de que la gente debería saber lo que estaba ocurriendo. Tú me has contado lo que sucedió cuando apareció la electricidad, ¿no? La gente se electrocutaba entre ellos, jugaban. Y los conservadores, el establishment, ¿no?, el establecimiento, era gente que decía que finalmente habíamos descubierto el espíritu, el alma, la energía de la Tierra. Así es como se les parecía la electricidad. Y estos conservadores, este establecimiento, decía: no reveléis los secretos de Dios. Sí, siempre tuvieron que luchar contra esto, contra esa idea de que se estaban enfrentando a la naturaleza, que no se debería interrogar sus secretos. Pero ellos realmente querían hacerlo. Pero respecto a la electricidad, a menudo pienso lo impresionante que debía ser ver ciertas cosas por primera vez. Cuando tuvieron grandes máquinas eléctricas que emitían chispas, que entonces se llamaba electricidad estática, uno se da cuenta de que para ellos la energía se convertía en algo que sin duda se podía tocar. En realidad se podía ver y oír físicamente. Por primera vez. Por primera vez. Y sabían pues que estaban al borde de un gran descubrimiento. ¿Y cuál era o quién era tu preferido de todas estas personalidades fantásticas? Seguro que hay uno que te gusta más que otro. Erasmus, Priestley, Watt. Bueno, todas las historias se entremezclan. Y uno se concentra en logros particulares, como por ejemplo Watt y en la máquina de vapor. Y creo que para cualquiera que escriba, cuando te concentras en alguien, esa es la persona que más te interesa en ese momento. Pero si me distancio, la personalidad más impresionante era Erasmus Darwin. Increíble, ¿no? Qué afortunado fue Darwin de tener un abuelo como él. Pero era un médico ambulante. Por lo visto, no tenía ni dirección fija. Sí, tenía una en Lichfield, que es una pequeña ciudad con catedral en el centro de Inglaterra. Y tenía un dispensario para los pobres en la casa de al lado. Pero para poder financiarla visitaba a sus pacientes ricos por todo el condado. Él estimaba que viajaba unos 16.000 kilómetros al año. Y hay un hecho que refleja su forma típica de pensar. Estaba viajando en su propio caballo y pensó: ¿por qué no podemos utilizar la energía del vapor que se acaba de descubrir para hacer un coche de vapor? Y en lugar de pensar que solo era una fantasía, dejarlo como una idea, se puso a diseñarlo y lo dibujó sobre el papel. Y después lo envió a Matthew Boulton, quien tenía una fábrica en Birmingham, y le pidió: Matthew, ¿puedes construirme esto? ¿Puedes construirme una máquina de vapor que mueva carruajes de ruedas? Exacto. Y el sistema de cambio de marchas que inventó Darwin ya se utilizó, creo, en los primeros coches. Hace unos 10.000 años, en el Neolítico, se produjo una profunda transformación económica y social. La transición de una economía depredadora de cazadores-recolectores a una productiva de ganaderos-agricultores. Con este cambio aparecieron las sociedades sedentarias que debían permanecer en un mismo sitio para cuidar de sus cultivos. Pero la revolución neolítica va más allá del sedentarismo. Se inventó la cerámica para guardar las cosechas y también la división del trabajo.
La aparición de excedentes liberó a algunos de la búsqueda de alimentos para sobrevivir y dio lugar a los primeros oficios. Aparte de la cerámica, la cestería y la confección de tejidos. Aparecen también el comercio basado en el trueque y las primeras clases sociales, puesto que había productos más preciados que otros. Los cambios introducidos durante el Neolítico no fueron superados hasta mucho más tarde, hace unos 250 años, con lo que conocemos como la Revolución Industrial. En este caso, se produjo una transformación de una economía agraria y artesana a una industrializada y mecanizada. En esta revolución jugó un papel destacado la máquina de vapor inventada por James Watt, que permitió un incremento de la producción sin coste en personal. Las consecuencias no son conocidas. Mayor especialización del trabajo, uso vertiginoso de los recursos naturales y producción en masa de bienes manufacturados. La industrialización impulsa el cambio del mundo rural al urbano, la innovación científica y tecnológica y un ascenso demográfico sin precedentes. Es también el origen del desarrollo de la clase obrera, que con sus movimientos de protesta provocará las grandes transformaciones sociales de las que todavía hoy disfrutamos. A pesar de que los beneficios de estas dos revoluciones son muchos, no hay que olvidar también algunas pérdidas sociales que ahora luchamos por recuperar. La igualdad entre sexos o la valoración de los ancianos. Las comunidades de cazadores-recolectores eran sociedades pequeñas y muy solidarias, ya que la supervivencia del grupo requería una buena distribución de recursos y tareas. Actualmente, nuevas formas de comunicación, favorecidas por el auge científico-técnico del último siglo, están transformando de nuevo nuestra sociedad. Gracias a su rapidez y potencial, hablamos ya de una economía global y de teletrabajo o de movilidad y flexibilidad laboral. ¿Estamos viviendo tal vez una tercera revolución? Lo que es maravilloso, realmente fueron los precursores de lo que a veces pensamos que será el siglo XXII, ¿no? Es cierto que estaban obsesionados con la tecnología o la ciencia, pero esto no les impedía pensar en las emociones o en la poesía o la vida. Y creo que fue Darwin quien conoció a Rousseau, el filósofo francés, y de este encuentro surgió algo, ¿no? Sí. Rousseau vino a Inglaterra en 1760, pasó 2 años aquí. De él se ocupó David Hume, el filósofo. Pero en algún momento residió en Dugdale, en el condado de Derby, muy cerca de donde vivía Erasmus Darwin. Allí se conocieron y lo que tenían en común era el interés por la botánica, en las plantas. Parece ser que Rousseau en aquel momento buscaba consuelo, por así decir, en la investigación sobre la naturaleza. Y por eso después mantuvieron mucha correspondencia. Pero por otra parte también él influyó a Darwin y particularmente a los más jóvenes de este grupo, Richard Lower Edgeworth y Thomas Day, y se convirtieron en seguidores convencidos de Rousseau. Adoptaron sus ideas políticas acerca de la libertad y de la educación de los niños, viendo que esto también podía ser considerado ciencia. No recuerdo cuál de ellos dijo algo que hoy parecería muy nuevo para alguna gente. Dijo algo así: la mente no es nada y proviene del cerebro, y cuando el cerebro se muere, ese es el final. Sí, de hecho era Joseph Priestley, y es algo extraordinario, ya que de todos ellos era el único predicador, un pastor no conformista de Birmingham. Pero así es como él veía nuestra existencia terrenal, que al final se acababa. De todos ellos, es del que menos se espera que fuera tan materialista. Porque